Y vamos a la palabra del Señor. Permítame, por favor, dejarle esta palabra en su corazón. El capítulo central de esta mañana está en Hechos capítulo 3, versos 1 al 10. Leo en la versión Dios habla hoy. Me permite una proyección o unos énfasis que quiero recoger de esta experiencia. Es un tema que hemos abordado en algún momento durante nuestros tiempos de reunión, pero le pido al Señor que ponga nuestros ojos y nuestro corazón con mucha atención acerca de esto. Hechos capítulo 3 dice: un día Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Allí, en el templo, estaba un hombre paralítico de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre puso atención creyendo que le iban a dar algo, pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, cuánto yo estoy esperando que eso ocurra en esta mañana. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó, y en el acto cobraron fuerzas sus pies y sus tobillos. El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Todos los que lo vieron andar y alabar a Dios se llenaron de asombro y de temor por lo que le había pasado, ya que conocían al hombre y sabían que era el mismo que se sentaba a pedir, ya pasado, limosna en el templo, en la puerta llamada La Hermosa. Señor, en esta mañana, permítenos que en tu gracia y en el propósito que tienes para con nosotros en este día, podamos mirar este texto no como una lectura más, sino como un farol que se enciende y que trae luz en medio de nuestra experiencia. Permítenos que esta mañana produzca un resultado de peso de gloria sobre nosotros, a tal magnitud que lo que estamos viviendo en esta mañana aquí se multiplique cuando salgamos de esta casa, se expanda cuando salgamos de esta casa, alcance a muchos más cuando salgamos de esta casa, porque yo estoy convencido que esta mañana es una mañana relevante en el corazón, en la vida y en esta iglesia, y por eso estoy creyendo de que tú has de hacer algo muy grande entre nosotros, y lo creo, y desde ya te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar esta palabra recordando que en nuestro proyecto de construcción conectamos con un hombre muy capaz, muy competente. Creo que tiene una mente muy brillante y ha estado con nosotros, Álvaro Llano. Y Álvaro Llano es de nacionalidad colombiana, como usted muy bien sabe. Y cuando Álvaro nos habla acerca de los proyectos que ha realizado y cómo su conocimiento y capacidad de hacer transformación de los espacios para poder producir un sonido de alta calidad, nos invitó a que fuéramos a su iglesia en Bogotá, Colombia, para tener una
una perspectiva clara, un retrato completo de qué es exactamente lo que Él nos está hablando y de lo que Él está entendiendo que tenemos que hacer en nuestro proyecto. La verdad es que no fuimos una sola vez, sino que creo que hemos ido ya en 3 ocasiones, y en las 3 ocasiones de visitar Bogotá y visitar la iglesia del pastor Corson, nunca dejo de sorprenderme. Nunca he dejado de sorprenderme y nunca he dejado de ser confrontado en la experiencia. La primera razón, porque mi primer encuentro en la experiencia de la iglesia fue un jueves a las 6 de la mañana. Un jueves a las 6 de la mañana y recuerdo claramente que Álvaro me dejó en el hotel donde me estaba hospedando en ese día alrededor de la 1:30 de la mañana, y al despedirse me dijo: pastor, acuérdese que mañana es culto de oración en nuestra iglesia. El culto de oración en su iglesia es a las 6 de la mañana. Y mira, Álvaro, como que, ajá. Me dijo: sí, es que vamos al culto de oración. Pues ni modo, pues vamos al culto de oración. Ese ni modo se escuchó mal, pero no fue tan mal como se escuchó, sino que a las 6 de la mañana estábamos listos para ir a la iglesia a el servicio de oración. Mi gran sorpresa, y es la sorpresa por la que entiendo que mi corazón es confrontado, es encontrarme alrededor de 3,800, 4,000 personas de 6 a 7 de la mañana orando en la iglesia. Cuando yo entro y veo que no puedo encontrar asientos cerca de lo que usualmente es el stage o el altar, sino que tengo que subir escaleras para llegar a los últimos asientos de arriba. Nada más el proceso de subir las escaleras me empiezo a hacer una pregunta: ¿qué nos ha pasado a nosotros? ¿Qué nos ocurrió? ¿Dónde perdimos o dejamos de entender cuál es la misión, la función y el desafío del reino de Dios entre nosotros? Fue un servicio de oración que se extendió por la hora completa. Nadie salió del servicio de oración hasta que fuera completada a las 7 de la mañana. Y lo más interesante es que durante ese periodo hay cerca de 40,000 personas conectadas online en el servicio de oración de la iglesia. Eso me provocó a hacer preguntas acerca de cuál es la trayectoria y la historia de la iglesia en lugar de su presencia. Preguntas que necesitaba tratar de mirarlas a través del filtro de nuestra propia experiencia para tratar de llevarla a mi corazón algún sentido práctico de lo que se estaba experimentando en aquel lugar. Le pregunto a Álvaro: ¿cuál es la historia de la iglesia? Los pastores Corson son de tercera generación de pastores que vienen, o de misioneros, by the way, misioneros que vienen desde Australia, y vienen desde Australia a radicarse en las tierras de Colombia. Y su abuelo, el abuelo del pastor Corson, si no recuerdo mal la historia, fue uno de los que ofreció su vida dentro del campo misionero en las tierras de Colombia, a consecuencia de cuál era la resistencia que en ese tiempo había en la tierra colombiana acerca del evangelio. Su papá era un papá que continuó con lo que había sido la obra misionera, y durante ese tiempo compraron una propiedad, por así decir, una propiedad dentro de la vecindad, dentro de la comunidad, una casa, y en esa casa empezaron a hacer sus arreglos y se convirtió en el lugar de adoración para algunas 10, 15 personas. El tiempo pasó. Su papá siempre le hablaba que veía ese lugar como un lugar completamente lleno de corazones ardiendo por la presencia del Señor. Casualmente, su papá parte con el Señor, pero su hijo, que es el pastor Andrés Corson, vio el resultado de las oraciones, de la insistencia, de la persistencia, de la pasión, del compromiso y de la fe que habían tenido sus generaciones anteriores, y empieza una experiencia de expansión o de establecimiento del reino de Dios en aquel lugar. Aquella casa, que era la casa de la comunidad, ya no tenía suficiente espacio y crece a una comunidad de fe de algunas 300 personas.
ya que aquella comunidad de fe de 300 personas no es suficiente espacio y tienen que comprar la casa de al lado. Resulta que la casa de al lado era el establecimiento de los puntos de drogas o de los lugares donde solían buscar, ¿cómo lo puedo decir que no suene feo? Ofrecimientos sexuales dentro de aquella calle. Allí estaba la iglesia localizada. Casualmente, aquel centro comienza a cerrarse y ya lo que era el tránsito de aquellos que en aquella comunidad buscaban este tipo o practicaban este tipo de conducta, tanto en el asunto de drogas o de este tipo de servicio, ya no empezaban a aparecer, lo cual hace que estos dos lugares quedaran completamente dispuestos. ¿Sabe lo que la iglesia hizo? Los compró y expandió la iglesia para seguir acomodando la cantidad de gente que se están salvando. Al punto de que hoy la comunidad o hoy la iglesia, el lugar de su presencia es su centro de adoración principal, su centro, como ellos lo llaman, el teatro, que es un lugar que acomoda a otros 1500 cuando el centro principal se llenó. La iglesia del niño, que es una casa más abajo comprada y la convirtieron en la iglesia del niño. La escuela de ministerio, las oficinas centrales que tienen que ver con la administración de la iglesia y con los lugares de conexión de lo que se llaman las células de crecimiento de la iglesia. Hoy la iglesia, en lugar de su presencia, realiza 8 servicios en el fin de semana, 3 servicios los sábados, 5 servicios los domingos y congregan alrededor de 40,000 personas. ¿Qué es lo que más me asombró acerca no del número, sino de cómo se llega aquí? Y hay 2 cosas que me pareció interesante en mi conversación y en mi experiencia mirando lo que ocurría en esa iglesia en aquella visita. Casualmente ese día había caído casi la mitad del aguacero de lo que cayó en el día de Noé. La lluvia era tan y tan copiosa que de alguna manera, por tal vez lo que era mi factor de costumbre tradicional de lo que ocurre en nuestro país, que cuando llueve usualmente la gente no se congrega, lo que me pareció interesante fue de momento ver al equipo de servidores corriendo, abriendo carpas en la carretera o en la acera por consecuencia de la gente que venía llegando. Y ahí es donde más fuerte mi corazón se confronta. Porque empiezo a ver gente que prefería hacer la fila de algunos 15 o 20 minutos, aunque estuviera lloviendo, porque entendían que había una cita con Dios en ese día en la casa. Le pregunto a Álvaro, ¿por qué surge una experiencia así? ¿Cómo es posible que la gente de Colombia responda de esta manera tan apasionada y comprometida? Y Álvaro me dice, ¿podría ser esta la razón? La vida y la historia de Colombia ha estado marcada por la consecuencia de las guerrillas, las muertes, el sufrimiento, la agonía de ver un país que se nos moría en las manos. No había sistema político, no había ninguna estructura social que en esencia pudiera darle esperanza que este país pudiera renacer y que este país tuviera oportunidad. Lo único que transformó comunidades en este país, lo único que empezó a hacer que demonios salieran y la gente quedara libre, lo único que empezó a devolver el concepto de lo que es familia en este país fue el evangelio y el mensaje de Cristo. Fue la razón primordial que provocó una transformación sobre las tierras de este país. ¿Por qué hoy no nos importa
Tal vez tener que esperar 15 o 20 minutos en fila. No nos importa tener que abrir sombrillas o abrir carpas para que la gente pueda entrar. No nos importa tener que permanecer tal vez de pie parado en una esquina dentro de la casa de Dios. No nos importa nada de eso, porque sabemos que esta es la única razón por la que hoy tenemos país. Esta es la única razón por la que hoy estamos de pie. Esta es la única razón por la cual hoy tenemos esperanza, y esa esperanza se llama Cristo Jesús revelado a nosotros. Revelado a nosotros. Cuando miro esto me doy cuenta que en efecto, como hablábamos el jueves, ¿cuál es la verdadera razón del reino de Dios? La verdadera razón del establecimiento del reino de Dios es la transformación de un corazón que ha perdido la esperanza y que solamente en Cristo encuentra su verdadero propósito. ¿Cómo yo entro o veo el reino de Dios en operación? De todas las conversaciones que Jesús tiene, hay una que siempre vamos a tener alguna inclinación a mirarla, leerla, releerla, conectar con ella, y es la conversación de Jesús con Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo una expresión que jamás debemos olvidar. Jesús le dice: te aseguro, leyendo en la versión de Dios habla hoy en Juan capítulo 3, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el verso 5, ante la pregunta de Nicodemo, Jesús le contesta: te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El concepto o el principio que Jesús le transmite a Nicodemo es que una estructura religiosa no es la que promueve el reino de Dios. Es que sencillamente una rutina religiosa no es la que promueve el reino de Dios. Es que tal vez seguir anclados o insistir en algunos conceptos que todavía queremos mantenerlo como la única experiencia acerca, o como el único testimonio acerca de nuestra fe y nuestra vida en Jesús, no simplemente nos deja corto de la experiencia, sino que Jesús es enfático. El que quiera ver el reino de Dios tiene que entender que necesita un verdadero bautismo, y este bautismo no es un bautismo simplemente de agua. Este es un bautismo en el poder del Espíritu Santo, que revela a Cristo y produce las experiencias que Cristo trajo sobre la tierra. Si yo quiero ver el reino de Dios y quiero entender que mi oportunidad de esta mañana no es simplemente que estoy siguiendo con mi rutina religiosa, o con el espacio de agenda que tengo para los domingos, o con la costumbre tradicional que tal vez estoy abrazando. No, esta mañana lo que estoy diciendo es: yo quiero ser bautizado en fuego, yo quiero ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque es a través de esta experiencia que se percibe, se vive, se conecta, se ministra el reino de Dios entre nosotros. Jesús lo dice claro y se lo dice a Nicodemo: tienes que nacer del agua y del espíritu. Los dos términos implican: necesitamos tener un convencimiento acerca de la urgencia de ir delante de Dios y rendir nuestro corazón para ser limpiados por la obra regeneradora que solamente Jesús hizo en la cruz del Calvario, para que nos limpie, y en esta experiencia de limpieza también recibir al Espíritu Santo entre nosotros, que va a revelar a Cristo en mí y va a producir la vida de Cristo en mí y va a producir la experiencia del reino de Dios entre nosotros. ¿Puedo encontrar un amén a eso? El reino de Dios se produce cuando en efecto tenemos una conciencia clara que necesitamos ir a un verdadero arrepentimiento. El jueves les comenté de que usualmente
cuando el Señor está insistiendo algo en mi corazón, ese tema me va a salir hasta en el conflay. Me va a salir en todo. Y en esencia creo que el Señor nos está diciendo de que hay una alta demanda y urgencia a que el pueblo de Dios se humille, a que el pueblo de Dios decida andar en integridad y pureza, a que el pueblo de Dios decida apartarse del pecado, a que el pueblo de Dios decida que esta experiencia no es la experiencia del domingo religioso. Esta experiencia es una experiencia donde le estoy diciendo a Dios: alúmbrame, alúmbrame. Revélame a mí mismo qué área necesito rendir, qué tengo que entregar, qué tengo que someter a tu autoridad. La verdadera experiencia del reino de Dios implica que es una experiencia de salvación y perdón. La verdadera experiencia del reino de Dios implica que es una experiencia de limpieza y es una experiencia de pureza. Cuando esto ocurre, y cuando vivimos esta experiencia, una experiencia que nos ha sido dada por gracia, porque Jesús pagó el precio, esto trae también sobre nosotros lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Yo no simplemente estoy aquí porque creí que Jesús me salva, también creí que Él me llena. No sé si hay amén en esta mañana. Yo no estoy aquí simplemente porque creí que Él perdonó mis pecados y en efecto ya los perdonó. Es que no solamente lo perdonó, sino que ahora me llenó con el poder de su Espíritu Santo para que yo tenga la capacidad de vivir como Jesús diseñó mi vida. Entonces, vivir en el poder del Espíritu Santo implica una experiencia que produce la manifestación del reino de Dios entre nosotros. Uno de los libros más fascinantes, más impresionantes que he leído en estos años de mi vida es el libro Bautizados en Fuego. Casualmente no aparece el bendito libro otra vez. Y quisiera comprarlo y regalarlo, porque es una experiencia significativa poder leer la biografía y la historia de un hombre que se llama Smith Wigglesworth. ¿Y por qué hago mucho énfasis acerca de este tipo de lectura y de este tipo de experiencia? Porque soy de los que pienso, creo, insisto, molesto, incomodo con el mismo tema de que el tiempo de la visitación del Espíritu de Dios no ha pasado, de que ese tiempo no cesó, que el tiempo del poder de Dios no paró, que el tiempo de Dios, del poder de Dios sobre algunos no es un asunto de que es para algunos pocos y los demás no. Yo estoy creyendo que hay un bautismo en fuego hoy, ahora, para la iglesia, para este momento, para este tiempo, para esta generación. Yo estoy creyendo que los jóvenes de mi casa serán llenos del poder del Espíritu Santo. Estoy creyendo que las universidades, en vez de seguir siendo centros de adoctrinamiento para tener odio sobre judíos y sobre israelitas y sobre cristianos, será un lugar donde el poder del Espíritu Santo habrá de descender. Estoy creyendo que los lugares donde tú trabajas no simplemente será un lugar donde te ganarás el sueldo, sino serán lugares donde ocurrirán milagros, señales y prodigios. ¿Por qué? Porque estoy creyendo que hay un bautismo en fuego sobre los creyentes. Oh my God, oh my God. Lo estoy creyendo. Y esta historia de Smith Wigglesworth me conmueve mucho, porque recuerdo cómo él dice que él recibió a Jesús como su Salvador, pero nunca había tenido la experiencia del poder del Espíritu Santo en su vida. Y yo te animo en esta mañana, te animo a que no mires la experiencia del bautismo del Espíritu Santo como algo para algunos. No, es que hay gente que me dice: es que ya yo soy maduro. ¿Maduro de qué, bro?
O sea, estás perdiendo la capacidad, la impartición, la experiencia de que o sea, Cristo nunca esperó que yo con mis fuerzas pudiera realizar lo que el reino de Dios viene a realizar. Él sabe que necesito de el Espíritu Santo para lograrlo y para vivirlo. Entonces te animo a que puedas decir: Espíritu Santo, bautízame, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, realiza la obra de Cristo en mí. Y Smith Wigglesworth lo que cuenta precisamente es que sí había recibido a Jesús como su Salvador, pero nunca había experimentado el poder del Espíritu Santo. Y en aquel famoso retiro de este hombre que también es conocido como el apóstol de la fe, estuvo llorando, estuvo insistiendo durante ese retiro, insistiendo, y su única petición en ese retiro fue: Señor, lléname, bautízame en fuego. Bautízame en fuego. Y en ese último instante donde tal vez ya sentía que lo había rendido todo, y que nada de momento había ocurrido, cuando sentía que se regresaba a su casa frustrado, el Espíritu Santo descendió sobre su vida, y él llama este momento como el momento en que fue bautizado en fuego. Que Jesús le está diciendo a Nicodemo: el reino de Dios es una experiencia donde somos bautizados, somos inmersos en la persona y en la presencia del Espíritu Santo, y desde ahí y con Él podemos entonces mostrar, compartir, testificar acerca de la experiencia del reino de Dios. Jesús dice esto. Y hemos estado leyendo la oración del Padre Nuestro, pero si miras el contexto, más abajo, el verso 13, Jesús está diciendo, hablando de la oración y hablando acerca de la oración del Padre Nuestro, hay un énfasis que parece que de momento se esconde entre todos los puntos que Jesús conecta con la oración modelo. Pero el verso 13, de manera clara, es como si fuera un desafío. Jesús dice lo siguiente: cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Entonces, en esencia, Jesús le está diciendo, y conectamos dos puntos: el punto de que el reino de los cielos es una realidad que se disfruta ahora, es una realidad sobrenatural que se manifiesta ahora, es la experiencia de la autoridad, el dominio, el orden de Dios estableciéndose en un corazón, en un territorio, en una ciudad, en un país. Y cuando miras este contexto te das cuenta que esto no ocurre simplemente porque nuestras reuniones sean reuniones protocolares, o porque nuestra liturgia sea simplemente una liturgia religiosa. Esto ocurre cuando yo me confronto con la verdad. Esta verdad me provoca a mí tener que pedir, y empiezo a pedir lo que ya el Padre otorgó. Y Jesús dijo, ya yo les otorgué al Espíritu Santo. Por lo tanto, el que lo pida en esta mañana, lo recibe en esta mañana, porque ha sido otorgado. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es mirar el efecto de Hechos capítulo 3 a la luz de esta experiencia. Los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo. Al recibir el bautismo del Espíritu Santo, la vida del Espíritu Santo, que produce la naturaleza de Jesús en nosotros, produce la realidad de Jesús en nosotros, su cosmovisión o su interpretación acerca de cómo comparten, cómo ministran la verdad recibida, quedó transformada. La vida de los muchachos fue transformada por consecuencia de la impartición, el impacto, el ímpetu del Espíritu Santo sobre su vida. ¿Cómo ellos ahora ven este contexto?
de manera diferente. Cómo ellos entienden el reino de Dios ahora bajo esta experiencia que ocurre en el capítulo 2 de Hechos. Lo miran de un contexto diferente. Ahora todo lo que hacen, todo lo que hablan, todo lo que ministran, todo lo que buscan modelar, lo están haciendo considerando que esto es una oportunidad para que el reino de Dios avance, para que el reino de Dios capture un corazón, para que el reino de Dios salve a un perdido, para que el reino de Dios establezca autoridad en medio de la vida de una persona. Toda su interpretación empieza a ser vista desde el contexto de cómo se reproduce lo que Jesús hizo. Ahí te encuentras el escenario de Hechos 3. Hay una transformación en su mente y hay una transformación en su corazón. Y esto es el punto medular en esta mañana. El capítulo 3 nunca puede ocurrir a menos que un corazón sea transformado. El capítulo 3 no va a ocurrir, no sería un testimonio a menos que algo haya pasado antes. ¿Qué es lo que está implícito? Si así lo podemos decir en el capítulo 3, pero explícito en el capítulo 2, es que cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, vino la autoridad del reino de Dios, vino la manifestación del reino de Dios, vino la capacidad del reino de Dios, vino la obra del reino de Dios, vino el testimonio del reino de Dios, vino la vida del reino de Dios, vino la cultura del reino de Dios, vino el poder del reino de Dios. ¿Y qué es lo que yo estoy pidiendo en esta mañana? Si me estás siguiendo, lo que le estoy pidiendo a Dios es: cambia mi mente, cambia mi corazón, transforma mi pensamiento de tal manera que tu reino sea una vivencia entre nosotros. Cuando ahora, yo no lo quiero mañana, yo lo quiero ahora, yo lo pido ahora, yo lo deseo ahora, yo clamo por él ahora. Cambia mi mente, cambia mi manera de verlo, cambia mi corazón, porque necesitamos que tu reino venga, que tu reino venga, que tu reino venga. Entonces ahora el contexto del servicio, el contexto de la liturgia, o el contexto del orden, o el contexto de la práctica religiosa tiene un énfasis y tiene una esencia. Antes todo parece ser el contexto de la rutina sin expectativa. No hay problema con rutinas mientras no pierdas la esencia. El asunto de la rutina es que muchas veces nos convierte o nos promueve a hacer las cosas en piloto automático. ¿No le pasa eso? Que tal vez no está con su conciencia, no está tan atenta o conectada a lo que está haciendo, a lo que está diciendo. Por eso me hace mucho sentido que el escritor Lucas está diciendo: ellos fueron al templo, pero tenían otra mentalidad. ¿Sí o sí? O sea, te está diciendo, esta es la costumbre, ir a la hora de la oración, que usualmente se dividía en 3 periodos. En el periodo de las 6, de las 9 y de las 3. Ese era el día judío, se consideraba de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y dentro de ese periodo dividían unas estaciones o unos tiempos de oración. La mentalidad de ellos cambió. El pensamiento, la transformación de su pensamiento ahora es distinto. Están viendo el espacio de la misma rutina, pero ahora no es simplemente una rutina sin esencia, sino que ahora es una oportunidad para que Dios haga algo, para que Dios se muestre, para que el reino de Dios se muestre. O sea, ¿qué te quiero decir en esta mañana? Mi rutina de cantar 2 o 3 canciones no es simplemente porque necesitamos hacer una rutina. Es que yo sé que si el pueblo canta y cantamos de corazón, el Señor se hace presente entre nosotros. Es que yo sé que si alguien empieza a adorar y empieza a adorar al Señor, no porque el pastor o porque el líder de adoración o porque el ritmo musical sea contagioso, sino porque entendiste qué es lo que está detrás de esto, cuál es la esencia, cuál es el bien, cuál es el motivo. Algo pasa entre nosotros. Entonces voy a hacer un paréntesis en esta palabra. Ya se me está acabando el tiempo. El paréntesis es que ayer
pasé prácticamente todo el día en cama, pues me sentí enfermo. Y pasé prácticamente todo el día en el cuarto tratando de ver si me estaba recuperando. Y hoy dije, lo voy a coger más suavecito hoy. Pero ¿sabes algo? Cuando llegué a la casa del Señor, me doy cuenta que yo no vine simplemente a cubrir un tiempo. Me doy cuenta que no simple vine a un compromiso ministerial como pastor de la casa. Me doy cuenta que hay un clamor que está a gritos en mi corazón. Y que ese clamor está diciendo: esta reunión es una reunión donde alguien se salva. Esta reunión es una reunión donde el poder de Dios desciende. Esta reunión es una reunión de señales, prodigios y milagros. Alguien vive una experiencia sobrenatural en esta mañana. Alguien es tocado en esta mañana. Alguien percibe a Dios en esta mañana. Alguien recibe de Dios en esta mañana. No es mi rutina, es una oportunidad. No es mi rutina, es una expectativa de que algo pase. No es una rutina, es que estoy convencido. Jesus, estoy convencido de que cuando el Espíritu Santo trae claridad acerca de la función del reino de Dios, la oportunidad es una expectativa de fe de cómo el reino de Dios se ministra, el reino de Dios se establece, el reino de Dios se identifica, el reino de Dios ocurre entre nosotros. Por eso, ¿cómo es que el servicio o nuestra rutina es una rutina conectada con propósito? Cuando nuestras expectativas son claras. Yo tengo expectativa en esta mañana. No sé si puedes decirle a alguien esta mañana: no sé tú, pero yo tengo expectativa en esta mañana. Cuando tengo expectativas, y por favor entienda esto, no son falsas expectativas. Yo estoy creyendo que estas expectativas son expectativas alineadas al corazón de Dios. Yo tengo expectativa de que hoy alguien reciba el bautismo del Espíritu Santo. Yo tengo expectativa de que va a haber un rompimiento sobre estos aires. O sea, yo tengo expectativa de que van a haber servicios que no vamos a poder terminarlo. Yo tengo expectativa de que hay gente que va a dejar los carros en la calle y va a correr a la casa de Dios porque el Espíritu Santo le estará hablando. Vente, te estoy llamando. Yo tengo expectativa de que a alguien se le abren los oídos en esta mañana. Yo tengo expectativa de que demonios salen en esta mañana. Yo tengo expectativa. Alguien lo llamará rutina, pero yo lo llamo expectativa. Alguien lo llamará la liturgia, pero yo lo llamo expectativa. Alguien lo llamará que es un domingo más, pero yo lo llamo el reino de Dios entrando, el reino de Dios avanzando, el reino de Dios afectando. Did I have a witness in this morning? Tengo a alguien que pueda levantar 60 segundos de adoración en esta mañana. Jesus, we praise you. Jesus. Yes, Jesus. Oh my God, Jesus. Aleluya. La expectativa es un asunto bien serio, porque la expectativa es un detonante, es una pólvora que va a producir una detonación dentro de la proyección de lo que espiritualmente está por ocurrir. Fíjate cómo dice: fueron al templo. Y hay dos contrastes aquí, y tal vez con esto recojo la impresión de esta lectura. Hay dos contrastes. El contraste de lo que es el pensamiento restaurado, el pensamiento renovado, el pensamiento afectado por el bautismo del Espíritu Santo que promueve y establece el reino de Dios, y el pensamiento que sigue común
y ordinario en aquello que parece creer o proyectar que tiene una intención hacia Dios, pero no necesariamente una pasión o compromiso por Dios. Me parece que es un contraste de realidades que hayan dejado al paralítico a la puerta y no lo hayan entrado al templo. ¿Cuándo es que se pierde la capacidad de ser un instrumento? ¿Cuándo es que se pierde la capacidad de ser un instrumento de bendición para otros? Cuando ya nuestro pensamiento se convierte en un pensamiento corriente a lo que es el sistema religioso de este mundo. Un pensamiento corriente. Ya la impresión de ir al templo era una actividad donde no expresaba ningún tipo de consecuencias. Yo no puedo pensar que nuestras reuniones no son reuniones que tienen consecuencias sobre alguien. Alguien está recibiendo una palabra de Dios. Alguien tiene que estar recibiendo una actualización del mensaje de Dios a su corazón. A alguien el Señor le está diciendo: hay más para tu vida, no te conformes en vivir así. Hay más para ti, te estoy llamando para más. A alguien el Señor le está diciendo: quiero usarte en tu centro de trabajo. A alguien el Señor le está diciendo: quiero usarte en las calles de la comunidad del Coto. A alguien el Señor le está diciendo: quiero usarte en sanidad divina. No te conformes en vivir así, hay más. Hay más. A alguien el Señor le está diciendo: es que nuestra iglesia no es simplemente un lugar donde recibimos 200, 300 o 400. Es un lugar donde la gente escucha a Dios decirle: te estoy hablando, te estoy llamando, cuánto te amo, cuánto estoy interesado en hablar a tu corazón. Necesitamos una transformación de nuestra mente. Necesitamos una transformación del corazón. La única manera en que el reino de Dios puede verse operar entre nosotros es si nos decidimos en esta mañana a decir: mi vida no es una rutina más, mi vida no es simplemente hacer las cosas sin la esencia, sin conectar, sin tener una expresión de fe, creyendo en lo que el Señor está diciendo. Mi vida, mi acción, mi adoración, mi oración, mi presencia aquí en esta mañana, estar aquí en esta mañana, estar conectado en esta mañana, implica que el reino de Dios está avanzando, implica que el reino de Dios está alcanzando a alguien, implica que tengo fe en lo que Jesús puede hacer con alguien en esta mañana. El texto bíblico dice: fueron al templo, pero fueron con una mente renovada. El apóstol Pablo dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Mira si es claro para los apóstoles acerca de este asunto de tener conciencia y claridad en la esencia de lo que implica el reino de Dios. Que cuando estaban abrumados por el trabajo que hacían, para bendecir familias, para bendecir huérfanos, para bendecir viudas, el libro de Hechos capítulo 6 dice que los apóstoles dijeron: oye, ha crecido la iglesia y hemos identificado áreas de necesidad, pero no es prudente que dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a aquello que sí es un derivado de actividades del reino, pero que más que eso, nuestra atención tiene que estar puesta en ¿qué? En que haya gente que se salve, en que haya gente que se sane, en que haya gente que se libere, en que haya gente que se restaure, en que haya familias que reciban la experiencia del poder del Espíritu Santo trabajando a favor de
el propósito de Dios en ello. El derivado de ese trabajo, tenemos que hacerlo, tenemos que sostenerlo, tenemos que promoverlo, pero no simplemente te voy a ayudar en esta área de necesidad, no simplemente voy a hacer esto, sino que le voy a pedir revelación al Dios del cielo. Voy a pedirle a Dios que me dé una palabra clara para ti. Voy a pedirle a Dios que me use a favor tuyo. Voy a pedir a Dios que me dé la capacidad de impartir sobre ti por el Espíritu Santo lo que Él quiera hacer contigo. ¿Qué hizo Pedro y Juan? Una transformación de su mente, un abrazar acerca de cuál es la identidad del reino y la misión del reino de Dios. Entraron, vieron la oportunidad. Allí estaba este hombre que dicen que su edad era alrededor de 40 años. 40 años. ¿Sabes lo que en 40 años, casi la edad mía, casi? O sea, en 40 años, ¿sabes lo que implica? O sea, cuando yo estaba, ¿cuántos se acuerdan lo que hacían cuando tenían 40 años? Testifica ahora, Padre, trae revelación. 40 años. Se entiende que este hombre había vivido. ¿Tú sabes lo que ha ocurrido en 40 años? Hay capas de decepción, frustración, desesperanza. Ya no hay visión. Ya no hay una proyección de cómo puede ver la vida en otro contexto que no sea en este. ¿Sabes lo que nos está pasando socialmente? Precisamente esto. O sea, a mí me afecta pensar que la gente pueda mirar que la experiencia de la iglesia ya no tiene ninguna consecuencia. Que puedo permanecer, puedo seguir viviendo como estoy viviendo y nada pasa. Puedo seguir viendo mi vida frustrada, decepcionada, amargada, atada por espíritus de demonio y nada pasa. Yo no puedo ver la iglesia así, amados. O sea, yo no puedo ver que la experiencia de lo que nosotros hacemos espiritualmente no provoque un resultado de rompimiento de poder, de libertad, de confrontar y de establecer la autoridad del reino de Dios. Este hombre sigue allí como si nada hubiera pasado. Yo les voy a decir algo con toda conciencia en esta mañana. Si tú y yo nos ponemos de acuerdo sobre esta palabra, si tú y yo le pedimos al Espíritu Santo que nos renueve, si tú y yo le pedimos al Espíritu Santo que arda en nosotros, si tú y yo le pedimos al Espíritu Santo que nos bautice, ¿sabes algo? El que entre por esa puerta está entrando a un lugar donde va a experimentar a Dios, va a ver a Dios, va a encontrarse con Dios. ¿Por qué razón? Porque hay gente que lo está creyendo y hay gente que lo está pidiendo y hay gente que está hablándole al Señor acerca de esto. Este hombre llevaba ya una composición mental de decir ya nada pasa, ya nada pasa, pero se necesitan dos en donde el reino de Dios esté vigente. Se necesitan dos que sepan que su adoración no es simplemente un motivo para tratar de proyectarse como buen cristiano. Se necesitan dos que se atrevan a hacer algo que sea radical. Se necesitan dos. Se necesita alguien que se atreva a ser radical en esta mañana. Se necesita alguien que se atreva a ser lo suficientemente radical para decir esta mañana algo pasa en este lugar. Se necesita alguien que mire diferente, alguien que diga no estoy interesado en cuál es la opinión tuya si yo me levanto de este asiento y empiezo a adorar. No importa, porque sé que se necesita alguien que sea suficientemente radical, atrevido. Se necesita alguien que sea atrevido para decir en este momento algo pasa. En este momento algo del cielo se ministra sobre nosotros. Se necesita ser atrevido. Estoy preguntando, ¿habrá atrevidos y atrevidas en esta mañana? Me pregunto, ¿habrán atrevidos en esta mañana?
Me pregunto, ¿dónde están los que me dicen qué hago con este fuego? Me pregunto, ¿dónde están los que me dicen, ¿hará Dios algo más entre nosotros? Me pregunto, ¿dónde está esa gente que está inquieta? ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está esa gente? Esa gente que no está esperando ser validado por el vecino, sino que la presencia de Dios se muestre. ¿Dónde está esa gente que están dispuestos a que se rompa, se abra el cielo, se rompa todo lo que ha sido costumbre y no están dispuestos a negociar por nada menos? Que creo que tengo gente aquí en esta mañana. Creo que tengo gente aquí en esta mañana. Que creo que tengo atrevidos en esta mañana. Atrevidas en esta mañana. Y lo estoy diciendo en el buen contexto de la palabra. Gente que va a empujar más. Gente que va a empujar más. Gente que va a decir: este es el momento. Tenemos que capitalizar sobre este momento. Hay que sacarle el provecho a este momento. Hay que sacar el provecho. Venga tu reino ahora. Venga tu reino ahora. Venga tu reino. Venga tu reino. Le pido a Dios que encienda sobre nosotros este espíritu. Encender el Espíritu Santo sobre nosotros, activarlo, de tal manera que entiendas que delante de nosotros están las oportunidades en esta mañana. Tal vez donde vayas a tener tu brunch, hay alguien que está esperando que tú ores por él. Tal vez donde vayas esta mañana a tener tu almuerzo, hay alguien que está esperando que tú ores por él. Tal vez a la casa de tu familia donde vayas esta mañana, alguien está esperando. Tal vez alguien está esperando. Y yo activo el don del Espíritu Santo sobre tu vida ahora. Y renuncio a ser una iglesia pasiva. Renuncio a ser una iglesia que no entienda acerca de esta realidad de que el reino de Dios está entre nosotros. Alguien está esperando. Alguien está esperando que por el poder del Espíritu Santo le diga: mírame, yo no voy a funcionar de acuerdo al sistema de este mundo. Estoy funcionando de acuerdo al sistema del reino de los cielos. No te puedo atender en función de lo que el sistema de este mundo espera, pero tengo algo mejor. El mundo le está preguntando a la iglesia si tienes algo mejor. Oh my God. Oh my God. Oh my God. El mundo le está preguntando a la iglesia: si tienes algo mejor, dánoslos ahora, porque estamos turbados, estamos confundidos, estamos esclavizados, estamos endemoniados. Si tienes algo mejor, dámelo ahora. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, como pastor de esta casa, ministro sobre este lugar y activo por el Espíritu Santo tu capacidad para que el reino de Dios se manifieste, tu capacidad para que el reino de Dios se muestre, tu capacidad para operar en señales, prodigios y milagros, en el nombre de Jesús. Vamos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos. Vamos, vamos. Para que yo camine. Aleluya, aleluya. Yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Vamos. Soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Hay
Ahí donde estás puedes levantar tu manita conmigo. Señor, en esta mañana ponemos nuestra mirada fijamente en ti. Sabemos que es un momento de alta demanda espiritual. Es un momento de una convocación a tus hijos y a tus hijas a que se muevan en la autoridad, en el poder, en la capacidad del Espíritu Santo, para que tu reino sobrenatural se establezca entre nosotros. Señor, por mucho tiempo hemos estado con los lentes equivocados. Yo siento fuego en esta mañana. Yo no sé, pero yo siento que me estoy quemando aquí. Oh Espíritu de Dios. Oh Espíritu Santo. Jesus. Espíritu de Dios. Vamos a un momento íntimo entre tú y Él. Vamos, habla con Él ahora. Habla con Él, habla con Él, habla con el Espíritu Santo. Vamos a hablarle. Espíritu Santo, bautízanos en fuego. Hemos mirado esta experiencia con filtros de religiosidad, con filtros de conformismo, con filtros de prácticas. Y tu reino quiere avanzar. Tu reino quiere avanzar. Tu reino se quiere mostrar. Tu reino quiere penetrar. Tu reino. Y aquí estamos en esta mañana. Estamos, Señor, afirmando en esta mañana que también nosotros queremos que tu reino avance. Queremos ser bautizados en fuego. Que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Y que la experiencia de tu reino se muestre sobre cada uno de nosotros en esta mañana. Y no solamente aquí, sino al subir al carro, cuando vayamos de camino al lugar donde vamos, en nuestra casa, en nuestra comunidad. Señor, que se conviertan en centros, en lugares de testimonio, en lugares de encuentro, en lugares de revelación, en lugar donde hay sanidad, en lugares donde hay libertad, en lugares donde hay salvación. Trae tu reino sobre nosotros. Bautízanos en fuego. Bautízanos en fuego. Activa el don de Dios en nosotros. Bautízanos, Espíritu Santo. Transforma nuestra mentalidad simplista a una mentalidad agresiva a favor de tu reino. Señor, que haya una explosión de salvación. Salva las vidas, papá. Sálvalas. Salva las vidas, papá. Sálvalas. Salva vidas. Llena con el poder de tu Espíritu Santo.
Trae visión, revelación, entendimiento sobrenatural. Señor, toda enfermedad en esta mañana, gente enferma entre nosotros o enfermos que nos están viendo, hablo sanidad sobre sus cuerpos ahora. Declaramos Isaías 53 sobre ellos, que por tu llaga han sido ellos sanados. Señor, células cancerosas se desaparecen, tumores y masas desaparecen, problemas en órganos vitales desaparecen, arterias quedan limpiadas en el nombre de Jesús, extremidades son sanadas, problemas musculares se sanan ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, dolores de cabeza desaparecen ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, revélate a nosotros en esta mañana. Señor, revélate. Señor, la dinámica del poder del Espíritu Santo trae palabra de revelación y ciencia, y se manifiesta palabra profética sobre muchos en esta mañana. En el nombre de Jesús hablo sobre toda operación de espíritu de demonios, y en el nombre de Jesús les estoy ordenando a que salgan ahora mismo en el nombre de Jesús. Suelten esas mentes, suelten esos corazones ahora en el nombre de Jesús, y declaro libertad por el poder de tu Espíritu Santo, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y que la experiencia de esta casa sea una experiencia de ver tu reino en operación, en expansión, en el nombre de Jesús. Gracias te doy en esta mañana. Alguien dice amén conmigo. Alguien dice amén conmigo en esta mañana. Oh Espíritu de Dios, te doy gracias. 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 Antes de salir, ¿qué tal si te acercas a alguien y le dices: anhelo que el Señor te use poderosamente? Anhelo que el Señor te bendiga. Anhelo que seas bautizado o bautizada en el poder del Espíritu Santo. Anhelo que tu vida sea cambiada. Anhelo que a través de ti el reino de Dios crezca, el reino de Dios se expanda, el reino de Dios establezca autoridad. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengas una mañana bendecida. Coma saludablemente bien, hidrátese, sustituya las bebidas azucaradas por agua, haga sus ejercicios, lave sus manitas, descanse. I see you back in the house of God.